nombre. Bien alegre las palmas, hermanos, para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Más alegre, más bonito. Y a su nombre, y a su nombre. Diga gracias a Dios. Levante las manos para Dios. Glorias a Dios. Vamos con alegría en esta mañana de este día domingo, hermanos. Glorias a Dios. Domingo 30 ya de marzo, ¿no, hermanos? Glorias a Dios. Levante las manos. Vamos a saludar a los hermanos primeramente que nos siguen a través de las redes sociales. Diga conmigo, hermanos, más fuerte, hermanos, que nos siguen a través de las redes sociales. Reciban la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les invitamos a escuchar y compartir con nosotros esta mañana en la presencia de Dios. Denle palmas, hermanos, alegres para Cristo. Más alegre, más alegre. Y a su nombre, ¿quién viene a escuchar palabra de Dios? Levante la mano y diga amén. ¿Quién se goza en la palabra? Diga amén. El Señor dice claramente, hermanos, gloria a Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos al libro de Isaías, por favor. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 en adelante. Todos, glorias a Dios, para escuchar y meditar en la palabra del Señor. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 6 a seguir. Dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en ¿qué? En perdonar. Levante las manos para Dios y diga conmigo, Señor Jesús. Más fuerte, Señor Jesús, habla a través de tu palabra en esta mañana a lo más profundo de mi corazón. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Dele palmas, hermanos, bien bonito. Diga, Cristo vive. Más fuerte, diga, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y a su nombre, y a su nombre, diga gracias a Dios. Ahora puede sentarse la persona, hermanos, glorias a Dios, que tiene oídos, como dice el Señor, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A partir de esta hora ya no es más el pastor, es el Espíritu de Dios hablando para ustedes y para mí también. Hermanos, presta atención a esta palabra, porque un día no muy lejano es cuando vamos a ver la diferencia entre el bueno y el malo, entre el que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Hoy en día, muchas veces como cristianos, sufrimos tantas aflicciones, hermano, que nos entristece muchas veces. Pues muchas personas piensan, bueno, ¿por qué nosotros que le servimos a Dios, que siempre estamos en los caminos de Dios, nos acontece tal cosa? Y aquella persona que es mala, no le pasa nada, antes le va bien. ¿Sí o no, hermano? Muchas veces pensamos de esa manera.
Pero dice el Señor, hermanos, que un mismo acontecer está bajo el cielo para el bueno y para el malo. Para el malo sale el sol, para el bueno también. Para el malo llueve, para el bueno también. Pero el malo se enferma, el bueno también. Pero llegará el día, dice el Señor, en que veréis la diferencia entre el que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Porque es allí, dice, cuando el Señor hará libro de memoria para recompensar a los que le sirvieron, hermanos, y esperaron con paciencia la venida del Señor. Amén. Ahí se manifiesta la justicia, hermanos, y la paciencia, dice la Biblia, de los santos. Preste atención. En el libro de Isaías, el primero de los 5 profetas mayores, en el capítulo 55, hay una palabra que nos llama poderosamente la atención. Y dice Dios, porque es Dios quien lo dice a través del profeta, y dice en el versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Luego dice, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su mal camino, el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. ¿Por qué Dios habló a través del profeta esta palabra? ¿Será, hermanos, que un día Dios nos va a dejar solos? ¿Será que nos va a pasar un día lo de Saúl, que Saúl oraba, que Saúl buscaba la presencia de Dios, hermano, en sueño, en revelación, por el Urim, y nada que Dios le respondía? Tal vez hay gente que dice, eso nunca va a acontecer, eso no puede pasar, porque Dios nunca se va a apartar de nosotros. Escúcheme, hermanos, hoy lo que Dios está haciendo es preparando nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma, para que el día que Dios, hermanos, ya no pueda estar más aquí con nosotros y se aparta, hermanos, un tiempo, en ese tiempo nosotros tenemos que perseverar en la fe, en lo que hemos aprendido y en lo que hemos oído. Amén, hermano. Por eso es necesario que la persona de Dios, hermanos, madure en la fe, madure espiritualmente. Muchas veces envejecemos en la iglesia, pero no maduramos. ¿Comprende, hermano? Y es necesario que el hombre que en la iglesia, la mujer que en la iglesia envejece creyendo en el Señor, también haya madurado por la fe. Porque es la fe, hermano, la que nos va a mantener firme cuando venga las pruebas. Tal vez usted no ha leído, pero me gustaría invitarlo a leer un poco, hermanos, en el libro del profeta Amos. Amén, hermanos. Y a su nombre, quien tiene la Santa Biblia, ubique el libro del profeta Amos, capítulo 8, y déjelo presente. Capítulo 8 de el profeta Amos, uno de los profetas menores. En el capítulo 8, verso 9, y léalo conmigo. Dice, acontecerá en aquel día, dice quién, Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda la cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su primogenitura como día amargo. He aquí, versículo 11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová
irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, escurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu, oh Dios, de Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. ¿Están entendiendo, hermanos? Glorias a Dios. Entonces la Biblia lo confirma en el profeta Amos, de que un día, hermanos, la gente querrá buscar la iglesia y no la encontrará, porque las puertas se cerrarán. La sabiduría de los sabios será quitada y cada persona tendrá que defenderse por lo que hubo aprendido. Amén, hermano, porque el pueblo de Dios será disperso y cada uno por lo que aprendió tendrá que, hermanos, moverse por la fe, porque inclusive, para que usted me entienda, la Biblia, hermanos, un día será quitada. Amén. Eso no está lejos. ¿Y cómo haremos nosotros para dar un mensaje? Estamos capacitados como pastores, como líderes, para dar un mensaje sin necesidad de la Biblia. Sí. Podemos predicar un día, una semana, un mes, un año, inclusive toda una vida, hermanos, si hemos guardado la palabra. Por eso dice la Biblia, tienes que escudriñar la Escritura, porque parece que en ella hallaréis la vida eterna. Amén, hermano. Esa palabra es el camino, esa palabra es alimento a nuestro hueso, refrigerio a nuestra carne. A su nombre, diga gloria a Dios. ¿Comprendió, hermanos? Para que me entiendan, la Biblia dice en el libro, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 2, nos habla, hermano, de un rey muy conocido en Judá. ¿Cómo se llamaba? El rey Ocosías. La Biblia dice que en cierta oportunidad el rey Ocosías cayó, hermano, por una de las ventanas de su casa y cayó en la sala y se rompió, hermano, todos los huesos. Y estaba postrado en la cama, dice la Biblia, muy enfermo. No se podía levantar. Y dice la palabra que entonces el rey Ocosías le pareció bien llamar 2 de sus siervos y le dijo: vayan y pregúntele a Baal-Zebú, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Saben que este ídolo, Baal-Zebú, dios de Cron, hermanos, era un ídolo de acera y era un ídolo que la gente adoraba? Y entre eso dice la Biblia que el rey Ocosías era devoto de este ídolo. Y él, estando en la cama muriéndose, envía a 2 de sus siervos para decirle: vaya y consulten a Baal-Zebú, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. La Biblia dice que Dios es un Dios fuerte y es un Dios celoso, y su gloria no se dará a nadie. Cuando nosotros o ustedes se postran delante de un ídolo, eso ofende a Dios, porque Dios es Dios celoso. Amén, hermano. Y Él quiere que nosotros le adoremos a Él. La Biblia dice que, hermano, Dios escucha cuando el rey Ocosías le dice a sus siervos: vayan y busquen a Baal-Zebú, dios de Cron, consulten si he de sanar de esta mi enfermedad. Y Dios inmediatamente le habló a Elías Tisbita y le dijo: Elías,
sale del camino a los mensajeros del rey Ocosías y dígale palabra de Jehová. Dígale, devuélvase a su Señor. Y dígale al rey Ocosías, no hay Dios en Israel que ha sido a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho donde estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. ¿Cuál fue la determinación de Dios para el rey? No va a vivir, va a morir. La Biblia dice que Elías tibita se le sale del camino a los enviados del rey Ocosías y le dice, mire, devuélvase al palacio y dígale al rey Ocosías, Dios Jehová ha dicho así, no hay Dios en Israel que ha sido a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho donde estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y ellos se volvieron. Cuando ellos llegan al palacio, el rey le dice, ¿por qué se regresaron? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no fueron a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Y ellos dicen, Señor, sí fuimos, pero nos salió al camino un hombre que tenía una vestidura, un cinto de pelo de animal sobre el pecho, y él inmediatamente dijo, ese es Elías Tisbita. Y él le dice, mira, él nos dijo, dígale al rey, no hay Dios en Israel que ha sido a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho donde estás no te levantarás, ciertamente morirás. Y dice la Biblia, hermano, que el rey se enfureció y el rey envió, hermanos, 50 hombres, escuchen, 50 soldados y un oficial para que trajeran a Elías. La Biblia dice que Elías había subido a la parte alta, montañosa, y estaba en la cima del monte, mirando a la ciudad. Y cuando este oficial llega con sus 50 hombres, le dice, Elías, tienes que bajar, descienda con nosotros porque el rey lo necesita. Y Elías, dice la Biblia, se levantó y miró al cielo y dijo, si soy siervo del Dios Altísimo, descienda fuego y te consuma. Inmediatamente la Biblia dice, hermano, que se escuchó un estruendo, hermano, que cayó sobre los 50 soldados y el oficial, los cuales fueron dispersos por el monte y todos murieron. ¿Quién está entendiendo? La Biblia dice, cuando le llega la noticia al rey, de pronto el rey dice, por mí no hay problema, enviaré otros 50 soldados y otro oficial, pero Elías tiene que venir, tiene que descender. Cuando el oficial con 50 soldados más sube y le dice, Elías tiene que descender, el rey te manda que tiene que descender ahora mismo. Elías mira al cielo y dice, si soy siervo del Dios Altísimo, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Inmediatamente dice la Biblia, hermano, te oye un estruendo por segunda vez y salen los 50 soldados y el oficial disperso por el aire. ¿Cuántos soldados iban? 100 soldados y 2 oficiales. Hermano, el rey recibe la noticia y manda otros 50 y otros soldados, otro oficial, perdón. Pero dice la Biblia que este tercer hombre, hermanos, era sabio, era más inteligente que los 2 anteriores. Y se acerca donde estaba Elías, dice la Biblia, estaba en el mismo lugar, sentado en la cima del monte. Y la Biblia dice que cuando este hombre vio a Elías, se acercó y le dijo, Señor Elías, hombre de Dios, tenga misericordia, tengo esposa y tengo hijos, por favor. Y en ese momento que él pide misericordia a Elías, se oyó la voz de Jehová que le dijo, descienda con él y no temas, porque yo iré contigo. Y descendieron, dice la Biblia, al palacio. Cuando en el palacio, hermanos, Elías, hermanos, entró donde estaba el rey, a la recámara del rey. El rey estaba acostado en su cama, hermanos, estaba enfermo.
Estaban todos los huesos rotos, estaba, hermanos, muriendo. El rey le dice a Elías: ¿por qué tú enviaste esos mensajeros para decir esa palabra? ¿Por qué tú te levantas contra el rey? Y Elías le dice: mira, no soy yo. El Dios de los cielos, Jehová es su nombre, me dijo: sal al camino a los mensajeros del rey Ocosías y dile: no hay rey en Israel que ha sido a consultar a Balzebub de Cron, por tanto del lecho donde está no te levantará, ciertamente morirás. Y por eso estoy aquí, porque Jehová me envió para darte esta palabra. Inmediatamente, hermano, Elías suelta la palabra contra el rey y le dice: Jehová Dios te ha dicho: no hay Dios en Israel que ha sido a consultar a Balzebub de Cron, por tanto del lecho donde está no te levantará, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Murió inmediatamente en el instante. Amén, hermanos. Pero ahora quiero que usted abra la Biblia, hermanos, glorias a Dios, en el mismo libro de Isaías. Abra, por favor, en el mismo libro, hermanos, de Isaías, donde leemos ahora, pero ya en el versículo, en el capítulo, 38. Mire lo que pasa, hermanos, ahí, y a su nombre, glorias a Dios. Libro, hermanos, de Isaías 38. Y mire usted, hermano, esta palabra. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Escuche. Glorias a Dios. Isaías 38, versículo 1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Glorias a Dios. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí yo añado a tus días 15 años. Amén, hermano. ¿Se da cuenta ahora cuál es la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? ¿Cuántos sirven a Dios? Levante las manos. Amén, hermano. ¿Usted lo hace con alegría o con tristeza? Con alegría. Y mire, hermano, lo que pasa. La palabra que Dios a través de Elías le envió al rey Ocosías, rey de Judá, que estaba enfermo, se estaba muriendo, estaba en la misma situación. Pero la diferencia, hermano, es que Dios habla para Ocosías y él no oye, no entiende, no se persuade, amén, hermano, de lo que está pasando. Pero por el contrario, en Isaías 38, la Biblia dice que el rey Ezequías, también rey, enfermó y estaba también grave. Su enfermedad, dice la Biblia, era de muerte. Era la misma situación. Ahora, Dios también envía un mensajero, que es el profeta Isaías, para decirle al rey Ezequías: arregla tu casa, porque morirás y no vivirás. La decisión era la misma, ¿sí o no? Los dos, conforme a la palabra de Dios, tenían que morir. Pero mire, hermanos, glorias a Dios, cuando el rey Ezequías, que está tendido en cama, se está muriendo, está enfermo, y el profeta Isaías entra y le dice: rey Ezequías, escuche la palabra de Jehová. Dios me ha enviado para decirte: arregla tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás.
hermanos, la reacción de Ezequías fue muy diferente a la del rey Ocasías. Amén, hermano. El rey Ezequías, dice la Biblia, cuando escucha la palabra, sabe que Dios, hermanos, da una palabra y Dios no cambia, ¿sí o no? Porque dice la Biblia en Proverbios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y Él hará. Pero mire, hermano, cómo Dios puede cambiar una versión. Yo puedo decirle a los hermanos, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Y cuando Él determina cortar, una persona corta. Pero es diferente cuando la persona se somete a Dios, se humilla delante de Dios, reconoce que su vida está en las manos de Dios y que solamente Él puede cambiar la versión. Amén, hermano. No hay más. Ni el médico, ni el especialista, ni el familiar. ¿Cuántas veces, hermano, usted ve un familiar muriéndose de un dolor, sí o no? De una enfermedad, y usted quisiera hacer algo por él. Cuando tú lo ves que llora, que por el mismo dolor sufre, que lo hace gritar, y que usted mira que ese familiar se retuerce el dolor, usted quisiera hacer algo por él, tener un poder sobrenatural para decirle: sánate, levántate. Amén, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, quedamos simplemente pensando: Dios mío, si pudiera hacer algo por él, si tuviéramos ese control, ese poder. Quiero decir, hermanos, que nosotros no tenemos ese poder, no tenemos esa autoridad. Amén, hermano. Pero tenemos, hermanos, un Dios, y servimos a un Dios que tiene el control de todo. Amén. Es el único que tiene, hermanos, el control de todo. Él puede cambiar cualquier versión. Amén, hermano. ¿Sabe qué hizo el profeta, o el rey Ezequías? Cuando él escucha la palabra, sabía que la palabra era determinante, no había solución, pero él tenía una esperanza. ¿Y sabe cuál era esa esperanza, hermanos? Cuando nosotros reconocemos que éramos malos, pero que hemos cambiado, ¿sí o no? Que yo hacía cosas impías, que hacía cosas inmundas, que hacía cosas desagradables delante de Dios, pero que ahora he cambiado, he transformado mi vida, que ahora soy diferente. Cuando nosotros tenemos eso, nosotros le podemos decir: Señor, acuérdate. ¿Cuántos sabían que Dios tiene memoria? Dios tiene memoria. Y muchas veces, hermanos, tenemos que refrescar la memoria, acordarle a Dios lo que somos, o lo que éramos y lo que somos ahora. La Biblia dice que cuando el profeta sale, yo me imagino, hermanos, a Elías, imagínense, a Isaías, perdón. Isaías era un profeta tremendo, ¿no, hermanos? Sabía que Isaías, hermano, fue quien profetizó el nacimiento de Juan. Y sabías que Isaías profetizó la venida de Jesucristo como Mesías y Salvador del mundo, ¿sí o no? Amén, hermano. Cuando él dijo: niño nos es dado, ¿sí o no, hermano? Glorias a Dios. Y profetizó, hermano, sobre el nacimiento del Mesías. Ahora yo creo que Isaías suelta esta palabra hacia el rey Ezequías y se va tranquilo. Pero él iba pensando: dentro de una hora, dentro de 2 horas, a lo máximo, el rey Ezequías está muerto. ¿Sí o no, hermano? En parte, usted sabía que en parte, hermano, es agradable cuando la palabra se cumple, ¿sí o no, hermanos? Sin importar lo que sea. Pero hay cosas agradables a Dios y cosas que no son agradables. Yo he conocido personas que dicen: pastor,
yo escuché algo, alguien me hizo esto, yo solté una palabra y como la solté le cayó. La persona el otro día amaneció así. ¿Usted piensa que eso es agradable delante de Dios? Pues no, hermanos. Amén, hermanos. Por eso dice el Señor, guarda nuestros labios, porque por vuestra palabra somos salvos, por vuestra palabra seremos condenados. Yo creo que Isaías sale, hermano, ya solté la palabra, ya el rey Ezequías a lo mejor tiene que estar muerto. Pero escuche, el rey Ezequías se levanta de su cama a más no poder, camina, dice la Biblia, hermanos, a la pared, pone la mano sobre la pared, dice la Biblia, y comienza a llorar amargamente. Amén, hermanos. ¿Cuánto han llorado por causa del Evangelio? Por alguna aflicción, algo, persecución, señalamiento, acusaciones. Sea sincero, ¿quién ha llorado? Amén, hermanos. ¿Y es cobardía? No, hermanos, de ninguna manera. Llorar es un gesto, hermanos, agradable a Dios, un sentimiento que quebranta, un sentimiento que nos ayuda a entender, hermano, que es necesario, porque cuando el hombre llora, el hombre se humilla. Amén. Y el Señor dijo, el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Amén, hermano. No era bien a los ojos del mundo. No era bien, hermano, porque tengo la plena seguridad que el rey no estaba solo. Un rey tiene guardias, tiene siervos, tiene siervas, mucha gente que le cuida, ¿sí o no? Que está atento, y más estando enfermo. Yo creo que había médicos de cabecera, enfermera, que estaban cuidando de la salud de él. Pero ¿qué pensaron ellos? Cuando el mismo profeta de Dios entra ante los ojos del mundo y le dice, rey, Jehová tu Dios ha dicho así, arregla tu casa, porque morirás y no vivirás. Y se fue. Pero este gesto, hermanos, de cobardía al mundo, pero un gesto muy agradable delante de Dios, cuando Él camina sobre la pared, inclina su rostro y empieza a llorar amargamente. Amén, hermanos. El llorar hace falta. Yo duré, hermanos, unos 2 años que lloraba, y yo predicaba, y yo subía al altar, hermano, ministraba en la iglesia, pero yo sentía que me faltaba algo. Amén, hermano. Yo sentía que los mensajes eran vacíos. Sentía que lo que yo hacía, hermano, Dios respaldaba y Dios actuaba, pero me faltaba algo. Y yo comencé a sentir la necesidad, hermano, de ser quebrantado. Un día, hermanos, orando, le dije al Señor, quebrántame. Quiero llorar. Quiero volver a sentir que estoy vivo. Quebrántame, Señor. Pero no le dije al Señor que no sea tanto. Amén. Quebrántame poquito. Amén. No le dije. Simplemente le dije, Señor, quebrántame. Está bien. Un día en una reunión ministerial, ¿no? Recuerdo. Hermanos, el pastor me llamó la atención por algo. A propósito, no era verdad, era una calumnia. Amén, hermanos, porque le había llamado la atención a un hermano. Y el pastor no me pregunta, sino que el pastor me exhorta delante de toda la iglesia. Imagínense, en una reunión ministerial, hermanos, el pastor me exhorta delante de todo el mundo, inclusive la palabra que utilizó, eres un obrero reprobado. Hermanos, yo comencé a sentir que se me quería salir el alma.
Y el hermano que me había acusado estaba así, cerquita. Hermanos, y empiezo a botar lágrimas, empiezo a llorar con un sentimiento tremendo. Pero escuche lo que estaba pasando. La voz me decía, la voz del diablo me decía: está cerquita, salta por encima, agárralo y pégale hasta que se canse. Imagínense, hermano, si yo hubiera hecho eso, ¿qué me hubiera pasado? Pierdo el ministerio, y es lo que el diablo quiere, hermano. Y yo lo miraba, hermanos, y yo sentía que por dentro me hervía la sangre. Yo cerraba los puños y yo calculaba, hermanos, la distancia, y yo pensaba: pero voy, me le lanzo encima, y con seguridad que no alcanzo a darle 3 golpes, cuando ya los mismos hermanos me agarran, me controlan, hermanos, y ¿quién queda mal? Soy yo. Hermano, empecé a orar al Espíritu: Señor, contrólame, conténgame, líbrame, no quiero hacer eso. Hermanos, me postré de rodillas y empecé a orar, hermanos, pero lloraba y lloraba. Yo creo que la primera vez